Los vectores se suelen representar en un eje de coordenadas x, y. Un vector como v tiene una inclinación respecto del eje x que lo puede señalar la inclinación de una recta que lo contenga, o ángulo con el eje x. Tiene, además de eso, componentes. En el eje x es a, le he llamado a. ¿Cómo se determina cuánto vale a? Pues si se está dibujando, se baja una perpendicular al eje x y esta distancia del origen o hasta la base de la perpendicular es lo que llamamos a en medida. Y al mismo tiempo, por supuesto, usamos el extremo o punto final del vector, punto inicial o punto final donde está la punta de la flecha. Así determinamos la A componente en el eje X y la B componente en el eje Y. Y el vector se denomina paréntesis A, B, escribiendo sus componentes en cada eje. Estos ejes son perpendiculares u ortogonales. Significa lo mismo. Lo que llamamos dirección del vector lo determina la inclinación. Es decir, que la dirección de este otro vector no es la misma, ni la de este tampoco. Ahora hablamos de sentido. Si voy de O hasta este extremo, tengo el vector B o V. Y si voy en sentido contrario, con la misma distancia, o misma longitud, o mismo módulo, este vector se llama menos V. Menos V es el opuesto aditivo de V. Y cuando dos fuerzas que se oponen como estas actúen sobre un punto, la componente total da 0. Es decir, que B sumado con menos B da 0. O menos B sumado con B da 0. O alguien dice B menos B, que es realmente B más menos B, da 0. Este es el opuesto aditivo del vector B. Se llama menos V, o del vector V. Ahora, definimos el módulo del vector como su medida o longitud respecto de estos ejes. Si tengo A por aquí y B por acá, por el teorema de Pitágoras, esta longitud mide raíz de A2 más B cuadrado. Y es lo que se llama el módulo o longitud o norma de V, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Recuerden que este ángulo aquí, para mirar los valores de las componentes, es 90, y cuando proyecta sobre el eje Y, aquí también es 90, es una perpendicular. Si se define así la norma, entonces la norma de un vector como el 3, 4, V igual a 3, 4, su norma será norma de B, longitud de B, módulo de B, o módulo de B, es raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, sumo los cuadrados de sus componentes y luego saco la raíz cuadrada y me da 5. Este mide 5, tiene módulo 5, norma 5, longitud 5. Recapitulo aquí un poco. La dirección de un vector lo determina una recta que pasa por el origen y lo contiene. Estos dos tienen la misma dirección. El sentido es otra cosa. Estos son de diferente sentido, de sentido opuesto. La dirección de este vector está determinado por esta recta. Muchos vectores pueden estar en esa misma dirección, como aquí. No puedo hablar realmente de cuál sentido es este, porque el sentido lo utilizo para relacionar dos. Digo que son de diferente sentido, como en este caso de B y menos V. Pero la dirección sí es clara, que es diferente en cada vector de los que he presentado. El módulo es su longitud o medida o norma. Por supuesto que se ve que este módulo es más grande que este, numéricamente debe dar mayor, y este posiblemente mayor que los otros dos. Y estos dos módulos, como longitud o medida del vector, dan lo mismo.
Si este mide 5, este mide también 5, no se dice menos 5, y no el submódulo es 5. Pero evidentemente al sumar da 0. Seguiremos practicando con estos conceptos.